Ah, vale. ¿Ya la tiene ahí? Ya veo live, sí, veo live, por lo menos veo un cuadrito rojo. Exacto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí en Informativos.net. Y vamos a empezar por el virus, porque ¿qué sabemos de nuevo sobre el SARS-CoV-2 a un año ya pasado de la pandemia? Bueno, pues lo que vemos es que, como era de esperar para un virus que tiene un genoma RNA y que tiene el genoma RNA más grande que hay para un virus con este tipo de genomas conocido en el mundo, 30.000 nucleótidos, van variando constantemente, es decir, cada ciclo de replicación comete un error por cada 10.000 nucleótidos, o sea, comete 3 errores cada vez que se duplica. Por tanto, no ha parado de añadir mutaciones y mutaciones. Lo que pasa es que hay mutaciones que son neutras, no tienen un efecto al menos visible en este momento, pero como sabe, las variantes que aparecieron en el Reino Unido o en Sudáfrica o en Brasil o en otras partes del mundo como California, pues sí que tienen como una evolución estos virus que independientemente cambian los mismos nucleótidos. No es que cambien los mismos nucleótidos, cambian todos los nucleótidos poco a poco. Lo que pasa es que se seleccionan aquellos mutantes que le confieren una ventaja selectiva al virus. Y qué casualidad, esos mutantes se han fijado en el virus del Reino Unido, en el Sudáfrica y en Brasil. Hay varias mutaciones de unas 20 que han adquirido en los últimos meses, de ellas varias, 4 o 5 son las mismas. Y es porque hacen que el virus pueda reconocer mejor al receptor en la célula y por eso ese virus tiene más éxito y por eso, sin que ellos hablen entre ellos, los virus me refiero, se seleccionan los mismos mutantes en Sudáfrica que en el Reino Unido que en Brasil. Esto es lo que ha pasado, que ahora el virus es más eficiente entrando en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, y por eso el número de infectados ha subido y por eso todos los problemas que están habiendo en el uso de los hospitales. No parece que el virus sea más virulento, pero claro, la consecuencia práctica es como si lo fuera, porque infecta más gente tiene que entrar en el hospital, ocupa más UCIs, los pacientes son peor atendidos porque el número es muy elevado y al final el número de muertos es superior, pero no porque la patogenicidad del virus aparentemente haya aumentado. Es usted una de las personas que conoce más a los coronavirus. ¿Es este coronavirus, el SARS-CoV-2, diferente a todos los demás? Lo digo porque tiene un comportamiento que no consiguen ni siquiera ustedes, los científicos, explicarse muy bien, ¿no? Sí, es muy diferente a los demás. O sea, por supuesto, todos los coronavirus tienen en común muchas cosas, pero nosotros que llevábamos 35 años trabajando con coronavirus, y claro, pues eso ya nos ha aumentado mucho el conocimiento, habíamos hecho hipótesis en base a nuestra experiencia de 35 años y a veces hemos fallado, porque este virus es distinto. Para mí, ¿qué es lo que tiene que le hace más distinto de los otros y más peligroso? Pues fundamentalmente es que en la proteína de las espículas del virus, que es la que reconoce el receptor de las células para poder invadirnos, adquirió un nuevo trocito de 4 aminoácidos, que eso es lo que se denomina un corte por una proteasa que se llama furina. ¿Y esto qué hace? Que esa proteasa está en todos los tejidos del cuerpo humano, en todos los órganos. Y lo que hace es que mientras que el virus, el SARS-1, que apareció en el año 2002, solo infectaba prácticamente el pulmón y el tracto entérico, además de infectar esos 2 órganos tan importantes para la vida, infecta todos los órganos del cuerpo humano. Quiero decir, cerebro, corazón, páncreas, hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la cantidad de enfermedades que puede producir
es tan elevada como el número de órganos vitales que tenemos en el cuerpo, solamente por haber adquirido un punto de corte por una proteasa que está en todas las partes del cuerpo. Eso hace algo terrible, que cuando el virus que nos infecta, si va al pulmón, puede propagarse a partir de ahí. Si va al tracto entérico, también. Si nos infecta el corazón, también. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tiene límite en el cuerpo humano. Por eso no es como el anterior, que producía un par de patologías. El problema es que produce más de 50 patologías distintas o combinaciones de las mismas. ¿Por qué? Pues porque cuando la proteína de las espículas del virus interacciona con la célula, esa interacción quedan unidas, el virus a la célula, pero el virus no puede penetrar si no se corta esa proteína. Proteolíticamente se introducen 2 cortes, pero como ya lleva uno, porque en todos los órganos están las tijeras estas que producen el corte, pues entonces ya tiene la media entrada ganada. Tiene que sufrir 2 cortes, pero una sucede en todas las células. Y esto es lo que le hace tan terrible. Por eso las consecuencias es que luego los pacientes que han sido muy sintomáticos con una patología fuerte, pues con frecuencia les deja secuelas que pueden ser del sistema nervioso, del corazón, del sistema circulatorio, del hígado, de los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha hecho a este virus tan terrible. Claro, de ahí los números de gente infectada en el mundo con el virus SARS-1 en el año 2003 fueron en torno a 8.000. Con este llevamos 211 millones de personas infectadas. Sin embargo, la mortalidad es mucho más baja. Mire, tenemos 7 coronavirus conocidos. Los 4 primeros ya están atenuados. Aparecieron en los años 40-50. Solo nos producen lo que se llama el resfriado común de invierno. Pero luego, de los 3 mortales para el hombre, el del 2002, el SARS-1, el porcentaje de mortalidad era el 10%. El MERS, que apareció 10 años después, 2012, la mortalidad era del 35%. 1 de cada 3 personas que infectaba las mata. Sin embargo, el número total de infectados en 18 años ha sido de 2.600. Se transmite muy mal de hombre a hombre. Solo lo transmiten los camellos al hombre de forma eficaz. Y este de ahora. En apenas un año, ha infectado a 211 millones de personas, pero, por no decir algo positivo, solamente tiene una mortalidad del 2%. O sea, es el que más baja mortalidad tiene. Pero como se disemina también, el número de personas a las que infecta es de millones, se ha distribuido por 237 países, los otros se distribuyeron por 27, 24 países. Este es tremendo, esto es una pandemia mundial, no es una epidemia que se localiza en una región del planeta, no, es una pandemia porque ha infectado 237 países del mundo. ¿Sabemos ya en qué depende? Es decir, porque realmente sí que es verdad que siempre hemos dicho que las personas mayores están más afectadas, pero al final estamos viendo que terminan en la UCI personas de todas las edades. Unas personas se ven muy poco afectadas por el virus cuando se contagian y otras mueren o tienen que estar meses en la UCI o tienen unas secuelas, como usted bien ha dicho, impresionantes. ¿Se sabe ya por qué? Bueno, aunque lo que usted ha dicho es perfectamente correcto, pero los 3 coronavirus mortales para el hombre son dependientes de la edad. Es decir, cuanto mayor eres, las consecuencias derivadas de la infección pues son más graves. Esto ocurre lo mismo para los 3. No se puede comparar, aunque con el SARS-2 los niños también se pueden infectar, la mortalidad es negligible, muy, muy, muy baja para un niño.
y conforme te vas haciendo mayor, o sea, hay una franja intermedia de personas entre 18 y 50 años cuya mortalidad es parecida, pero que va subiendo lentamente. Pero claro, a partir de 55 años el aumento y la posibilidad de muerte aumentan ya de una forma exponencial. ¿Por qué esto sucede? Bueno, pues porque las personas, conforme nos hacemos mayores, nuestro sistema inmune se debilita y entonces respondemos peor con nuestras defensas inmunológicas. No solo es que se debilita de una forma cuantitativa, sino cualitativa. También las personas mayores, el espectro de, digamos, virus que puede ver y para los que está listo para responder, se ha reducido y entonces nos pilla más desprotegidos. Por eso estamos tratando de desayunar vacunas de más amplio espectro que den una vacuna más fuerte, no solo en las personas jóvenes, que consideramos personas jóvenes entre 18 y 55 años, que estas pues normalmente responden con mucha potencia, ¿no? Pero luego el otro hecho de que pueda infectar tantos órganos y por qué la respuesta es variable de persona a persona, pues porque como sucede con todos los virus, hay factores genéticos que condicionan la respuesta. Y no es uno, son varios. Por ejemplo, el grupo sanguíneo que tengas puede influir en la susceptibilidad que tengas al virus, pero siempre es una combinación de muchos factores genéticos, pueden ser 15, 20, que se conozcan en este momento. Pero luego hay lo que denominamos comorbilidades. Se ha comprobado una asociación muy fuerte con la edad, como he dicho, pero también las personas diabéticas de tipo 1 o 2, las personas que tengan problemas inflamatorios del corazón, etc. Las personas, por supuesto, que hayan tenido problemas pulmonares porque hayan tenido tuberculosis en el pasado o algún problema de alergias y tal, pues si se junta un pasado de un problema médico con pues la respuesta es peor. Por eso a veces sucede que dos hermanos gemelos, dependiendo de los genes que hayan heredado de los padres, uno es muy susceptible y la patología que sufre es muy grave, mientras que el otro hermano gemelo univitelino, pues sin embargo no tiene el mismo comportamiento. Hay 3 vacunas que se están desarrollando en el CSIC, donde usted está 2, una del doctor Esteban, otra de Vicente Larraga, que ya está, creo, a punto de salir, y la tercera la que está desarrollando usted, que está considerada, permítame que se lo diga, como una de las mejores vacunas del mundo. Hay personas mirándolo con lupa. Profesor, ¿cómo es su vacuna? ¿Por qué se diferencia? ¿En qué se diferencia de las demás? No solamente de las que se están desarrollando en España, sino también de las que ya se están poniendo. Bueno, nuestra vacuna tiene, efectivamente, no hay ninguna otra que sea exactamente del mismo tipo. Por compararlas con sus más próximas, que son las de Moderna y las de Pfizer, que están basadas en RNAs de mensajeros, hay varias diferencias notables. En primer lugar, las vacunas de Moderna, de Pfizer o de CureVac, que es una que no tardará en salir, también basadas en RNAs mensajeros, llevan solamente un gen que codifica por una proteína. Si bien es verdad, es la más importante, es la proteína de las espículas del virión, esas proyecciones que tiene el virus, esta proteína es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes y también de linfocitos T protectores. Sin embargo, ese RNA mensajero no se autoamplifica. Es decir, que si dan 1 millón de moléculas, pues eso es lo que van a tener. Por eso, la cantidad de proteína protectora, inductora de protección, que se produce es limitada y eso les lleva a que tengan que dar 2 dosis. Sin embargo, la nuestra, aunque se basa también en un RNA derivado del genoma del virus, pero es un RNA mucho más grande que codifica varias proteínas del virus, no solo la de las espículas, y se amplifica de 1000 a 5000 veces.
Es decir, que nosotros damos una cantidad determinada, pero él produce de 1000 a 5000 veces más, con lo cual la potencia puede ser mayor. De hecho, cuando nosotros la hemos administrado, o bien por esta mayor potencia que tiene, o también porque la hemos administrado intranasalmente, la inmunidad que induce una sola dosis es lo que se denomina una inmunidad esterilizante, que quiere decir que en contraste a las vacunas de Moderna o de Pfizer o la de AstraZeneca, si estás vacunado, cuando tratas de reinfectar el modelo animal experimental, los ratoncitos transgénicos humanizados que utilizamos, pues no conseguimos volverlo a infectar, porque el virus, para el desafío, que es una dosis de virus letal enorme, cuando se lo inyectamos a un ratón protegido por esta vacuna, no tiene la opción de replicarse nunca, porque está tan bien inmunizado que la respuesta es inmediata. No obstante, tengo que aclarar una cosa, y es que nosotros las inmunizaciones que hacemos son hasta ahora intranasales. Eso nos da una ventaja muy importante, porque ¿por dónde entra el virus normalmente? Por el sistema respiratorio, por la nariz. ¿Y dónde va? Al sistema respiratorio, a los superior e inferior, los pulmones. Para inducir inmunidad en las mucosas pulmonares, este tipo de inmunidad se induce en los propios pulmones. Por eso nuestro inmunógeno va a la zona pulmonar, la inmuniza. Esta inmunidad en mucosa se llama compartimentalizada, que quiere decir que tú te inmunizas la mucosa de un ojo y se te inmuniza ese ojo, pero no el otro. Hay que inducir la inmunidad ahí. Sin embargo, eso tiene un inconveniente de cara a la aprobación de tu vacuna por las agencias que regulan la administración de los medicamentos, que son muy precavidas y procuran que la ruta sea intramuscular, porque es más fácil de aprobarla porque tiene menos riesgos. Pero eso lo que hace es que la inmunidad que inducen todas estas vacunas intramusculares es que no protegen tan bien la zona de las mucosas donde se tiene que proteger contra estos virus. Esto, para aclarar el concepto, está muy en contraste con lo que pasa cuando nosotros nos aplicamos una vacuna que tiene que proteger órganos internos que están regados por el sistema sanguíneo. Por ejemplo, la vacuna de la polio, la vacuna de la viruela, la vacuna del sarampión, estas que protegen zonas internas del organismo. Nos acordamos todos que nos vacunaron cuando teníamos 10 años y esa inmunidad dura 10, 20, 40 años con una sola inyección que nos dieron. Esto no pasa con la protección en las zonas de las mucosas respiratorias, entéricas, vaginales, oculares o bucales, ¿no? Es una inmunidad que es más débil, que dura como mucho 1, 2, 3 años, pero no más. Pero, claro, esa es si la induces mucho más fuertemente cuando la haces localmente, intranasalmente o incluso un poco oralmente, porque algo llega a los pulmones, pero es más difícil que te aprueben la vacuna. Por eso las compañías, en primer término, la hacen de administración intramuscular en el brazo, pero todas esas mismas compañías están tratando de estudiar sistemas de administración de la vacuna que sean por la ruta intranasal u otro tipo, que la vacuna llegue al pulmón. Pero eso estoy seguro que lo van a conseguir, pero en un segundo momento. ¿Tendremos que vacunarnos cada año, profesor? Pues muy probablemente, pero no nos debemos extrañar de ello, porque como usted sabe, la vacuna de la gripe la tenemos que recibir todos los años, particularmente las personas relativamente mayores como yo. Entonces, el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, según podemos prever de momento, porque con este virus no paramos de aprender cosas nuevas, y lo más probable, como necesita inmunidad en mucosas, es que tengamos que vacunarnos todos los años. Ya ahora, en este momento, las compañías Moderna y Pfizer, debido a las variantes del virus, están haciendo unas vacunas
más actuales que llevan todas las mutaciones que el virus ha hecho para que no se pueda escapar. Por eso la predicción que haría cualquier científico y especialista en esto es que sí, que nos tendremos que vacunar. No podemos precisar en este momento si todos los años, como ya hacemos con la gripe, o cada 2 años o cada 3 años, pero con toda probabilidad nos tendremos que vacunar cada año o cada 2 años. Le tengo que preguntar una fecha, más o menos. ¿Cuándo podremos ponernos la vacuna en Juanes? Bueno, la vacuna de nuestro equipo, que somos muchos trabajando con ella, 16 colaboradores muy experimentados. Yo soy el director del equipo, la doctora Isabel Sola es la codirectora. Tenemos una científica muy valiosa, Sonia Zúñiga, que llevan pues entre 20 y 30 años trabajando conmigo, y un equipo de 9 doctores en total y hasta 16 miembros. Esta vacuna es nueva, tenemos que hacer muchas más pruebas que otros laboratorios y es verdad que vamos a llegar un poco más tarde, pero no vamos a llegar tarde, llegaremos después. Lo digo esto porque las vacunas actuales nos alegramos todos de que estén ahí, nos alegramos que probablemente muy pronto la vacuna del doctor Mariano Esteban y Juan García Riaza pues ya se estará lista también, pero todas habrá que mejorarlas, porque ahora, como usted sabe, las de Moderna y Pfizer, por poner algunos ejemplos, hay que dar dos dosis separadas por 3 semanas, pese a lo cual las personas vacunadas todavía se pueden infectar y distribuir el virus. Hay que guardarlas a menos 20 o menos 70 grados bajo cero, etcétera, etcétera. Es decir, que si bien estamos todos encantados de tenerlas y podernos vacunarnos con ella, ojalá yo me pueda vacunar algún día, ¿verdad? Sin embargo, no son perfectas y tendrán que mejorarlas, las van a mejorar, ya lo están haciendo, lo sabemos. Y aunque lleguemos más tarde en nuestro caso, todavía necesitamos todo este año y es posible que principios del que viene, para estar seguros de que es muy efectiva, que no produce efectos secundarios y que todo está correcto para tener todas las garantías que se necesitan para la aprobación. ¿Dónde se va a desarrollar? Porque claro, estamos con las farmacéuticas un poquito enfadados. En este caso, la vacuna es española. ¿Dónde se desarrollará? ¿Qué tipo de acuerdos tienen ustedes con farmacéuticas que me imagino que deberán recurrir a ellas? Sí, bueno, entramos en una zona de información restringida que la suelen poner. Nosotros somos empleados del Gobierno, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Ministerio de Educación y Ciencia de España, ¿verdad? Entonces, se ha formado un consorcio que le llamamos CSIC Consortium, que es el encargado de establecer una serie de relaciones, no solo para la financiación de la vacuna, que es muy importante, no en las primeras fases, que digamos estamos bien financiados por nuestro gobierno y por la financiación que nuestros laboratorios tenían. Nosotros tenemos grants de la Unión Europea y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, pero el dinero que se necesita en las primeras fases es limitado. El problema luego es para los ensayos en humanos. Entonces, este consorcio del CSIC y nuestro laboratorio está en contacto con empresas españolas y extranjeras, preferentemente europeas, que en este momento no se pueden detallar, y ya tenemos una previsión y unos acuerdos iniciales con estas empresas para luego proceder a que nos complementen técnicas que necesitamos. Nosotros nos consideramos muy competentes por el tiempo que llevamos en la elaboración de los replicones, etcétera, pero en los sistemas de delivery pues necesitamos alguna tecnología de complementación, que ya tenemos quien nos la complemente, y esto todo se está llevando de una forma confidencial con empresas españolas y con empresas extranjeras. Pero esto, en este momento, como los acuerdos son confidenciales, pues no podemos comentar nada. Antes de seguir con la entrevista, porque vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, le voy a colar una pregunta que
en nuestra audiencia se está haciendo, que es qué opina de este antiviral que ha salido en todas las portadas, en casi todas las portadas de las televisiones, como un medicamento que puede retrasar, o sea, que puede incluso evitar que se desarrollen los efectos del virus si se administra justo cuando una persona se infecta. Bueno, supongo que se está refiriendo a la aplidina. Exacto. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos muy buena relación con esta compañía. De hecho, ellos acudieron en primer lugar a nuestro laboratorio para que hiciéramos una evaluación de la aplidina en coronavirus. Y el resultado fue excelentemente buenísimo. Era algo que cuando veíamos cómo había progresado la infección en cultivos celulares infectados a los que se les había puesto no aplidina, el éxito era total. Posteriormente, estos ensayos pues los continuó en Nueva York, los estamos continuando en España también, un inmunólogo de virus muy querido por nosotros, el profesor Adolfo García Sastre, que es un burgalés que hizo sus estudios en Salamanca y su doctorado, y luego se marchó a Estados Unidos y está trabajando en el Mount Sinai School of Medicine de Nueva York, y él mostró también que en ratones era súper efectivo. También se mostró en laboratorios de Corea, y todos ellos han estado de acuerdo en que este antiviral es entre 80 y 100 veces más efectivo que el Remdesivir norteamericano. De esto creo que está todo el mundo de acuerdo. Es más, en tratamientos compasivos que se han estado haciendo, la aplidina ha salvado vidas, aunque los números son muy bajos. Ahora, afortunadamente, es un medicamento que ya se ha aprobado en Londres por la Agencia Reguladora del Medicamento de allí, para que se pueda aplicar a personas infectadas, para que pase a fase clínica, estudios clínicos. Y yo la verdad es que estoy muy esperanzado con él y les deseo lo mejor. Y por lo que he visto en principio, pues la verdad es que en este momento, que sea por comparación, el doctor Adolfo García Sastre, él ha podido comparar varios cientos de antivirales y lo clasifica, si no el mejor, como uno de los mejores que él ha podido evaluar en su laboratorio del Mount Sinai School of Medicine, que es de muchísimo prestigio. Y además el prestigio lo tiene él porque es un científico que es especialista tanto en inmunología como en virología, y si él lo dice, él es una autoridad muy fuerte en el campo, muy conocida en todas partes. ¿A qué enfermos se les administra y en qué fase de la infección? Bueno, aquí me voy a recatar un poco más porque aunque tengo alguna información, eso no sé si se puede librar en este momento, no soy la persona indicada, porque es complejo, porque la administración se puede hacer sola, se puede hacer en combinación con otros antivirales, porque hay que tener en cuenta el espectro de edades a los que se va a administrar, el estado de evolución de la enfermedad. Es decir, esto no se puede dar la contestación con una respuesta sencilla. Y es porque además es una cosa que está en estudio por la Agencia Española del Medicamento para dar su aprobación, y por la Agencia Europea, e incluso, si lo he entendido bien, por otras agencias de otros países, porque no solo se va a estudiar su efecto en España, que está, por cierto, muy preparada, porque tiene hospitales muy buenos con mucha experiencia en este tipo de ensayos clínicos, sino que se va a probar en varios países europeos, norteamericanos y de otros países del mundo. Bueno, ustedes los virólogos, los investigadores, los científicos, están convencidos de que en esta década no va a ser la única pandemia que tengamos esta. Realmente, además, incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha alertado de una zoonosis emergente con el virus del Nipah, creo que es, ¿no? Sí, Nipah, sí. Efectivamente, bueno, yo lo que diría que estoy absolutamente seguro, porque no tenemos más que ver la historia de las infecciones por virus o por bacterias,
y suelen ser periódicas. En el caso concreto de los coronavirus, en los últimos 10 años, cada 3 años aparece uno o varios coronavirus animales y cada 6, 7 años aparece uno nuevo humano. Es decir, simplemente por deducción va a continuar pasando lo mismo. Un amigo mío que es inglés, el profesor Brian Magee, una mente muy privilegiada, él se marchó del Reino Unido al CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos, en Atlanta, donde ocupaba un cargo de alta responsabilidad. A él hemos invitado varias veces a que viniera a España y él nos decía cuando vino, y esas declaraciones se recogieron hace muchos años, en el 2019, casi el 2020, por el periódico El País, diciendo que el Center for Disease Control, la CDC norteamericana, tenía registros que demostraban que cada año aparecía entre 1 y 4 virus humanos. No todos tenían por qué ser mortales para el hombre, pero con frecuencia uno era patógeno para el hombre. Y además de aparecer nuevos, están los que reemergen, los que se duermen, desaparecen, pero luego vuelven a emerger. Pongamos el ejemplo del virus de la gripe, que es reincidente. Y no me refiero a la gripe estacional que viene todos los inviernos por las condiciones físicas, de que estamos más encerrados en casa, que hace más frío y el virus inactiva menos y hay menos luz solar, ¿no?, que lo inactiva, sino porque no solo al virus estacional, sino a nuevas cepas que se generan en el mundo por recombinación. Las aves migratorias, cuando vienen del norte de la Tierra hacia zonas más cálidas, aterrizan a descansar en sitios, en lagos, que hay otros patos, o en zonas que hay cerditos que llevan otros virus de la gripe, se mezclan con ellos, crean virus nuevos que luego nos los traen a hemisferios más cálidos, ¿no? Entonces tenemos la garantía, lo hemos experimentado a lo largo de toda la historia, que periódicamente nos vienen con poca frecuencia pandemias como esta, pero con una frecuencia muy alta epidemias que no afectan a todo el globo, por tanto, pero que son muy importantes en el mundo. Sería necesario un organismo mundial específico para pandemias que no existe todavía, ¿no, profesor? Bueno, ahora lo que pasa es que hay organizaciones mundiales, para empezar la Organización Mundial de la Salud, pero hay otras también, hay redes de vigilancia. Hay redes de vigilancia que son específicas, por ejemplo, para el virus de la gripe, porque pues como viene todos los años, tenemos que estar muy preparados. Pero ya hay redes a nivel mundial, a nivel de país, que están coordinadas y que la información fluye de unas a otras de forma instantánea, en tiempo real, con la Internet que tenemos hoy en día, ¿no? Y afortunadamente, aparte, están los sistemas de secuenciación masiva, que no solo se identifica el virus desde un punto de vista serológico, sino que además se obtiene la secuencia hoy en día con una sencillez y a un coste que es muy bajo, y podemos saber qué tipo de virus es, porque si reúne el de la gripe una serie de 5 o 6 mutaciones, pues ya nos echamos a temblar, porque se sabe que son las mutaciones de un virus muy virulento, ¿no? Que es lo que pasa, y entonces están los sistemas de alerta a nivel mundial. A toro pasado, profesor, no se puede hacer gran cosa, pero si volvemos la vista atrás y nos colocamos en febrero, marzo del año pasado, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Cómo consiguió escaparse ese virus, ese coronavirus de China de esa manera y crear una pandemia mundial? ¿Fallaron los gobiernos, las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, los testeadores? Mire, a toro pasado es muy fácil ir opinando y cosas de estas. Pero claro, hay que ponerse en situación. Seguro que han habido errores humanos, algunos de ellos fueron evidentes, podemos poner luego un ejemplo, pero es que hay que tener en cuenta que este virus puede infectar y estar asintomático durante 14 días. Entonces,
Hay personas que estaban infectadas, que iban a trabajar y se iban de viaje y iban diseminando el virus y aquí nadie se enteraba de nada. Bien es verdad que a lo mejor las autoridades chinas estuvieron un poco lentas en el sentido que el virus parece ser que ya estaba, ahora hay evidencia de que ya en octubre del año anterior podía estar circulando. Pero luego incluso más tarde, en el año 2019, a principios, recuerda que había un oftalmólogo que trataron de alertar al gobierno sobre la presencia del virus y lo metieron casi en la cárcel. Se murió, además, después. El pobre hombre acabó muriendo. Es decir, que sí que hubieron fallos. Pero en este sentido hay una cierta falta de información. Como usted sabe, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha mandado por fin un equipo de expertos al cual le han permitido la entrada en China para poder averiguar el origen del virus. Y lo primero que hicieron, meterlos en cuarentena 2 semanas sin poder salir. Y ellos han solicitado información, se les han dado los datos ya procesados, pero cuando, por ejemplo, este equipo de superexpertos, que eran neutrales, y además uno venía de Australia, el otro de Estados Unidos, otro era de Holanda, otra en este caso, la profesora Kuhlmann, esa información no se les ha dado. Y cuando se les ha preguntado, porque allí la verdad es que la potencia de China es muy fuerte, como todos sabemos, es una potencia mundial. Ellos han mirado retrospectivamente varios miles de muestras biológicas que tenían, de los meses, no sé si eran de septiembre o octubre del 2018. De ellas, al analizar los cuadros clínicos, pues habían 200 o 300 que coincidían con el cuadro clínico de este virus. De ellas solamente, según declaraciones de los mismos, unas poquitas, menos de 10, tienen la confirmación de que efectivamente habían sido infectadas por el virus. Pero hay un defecto de información muy importante y esas muestras por el momento China no las ha compartido. Yo creo que con un poco de paciencia esto se compartirá, podrán ser analizadas en China en primer lugar, que como digo tienen una tecnología elevadísima, pero sería también bueno que compartieran esos materiales biológicos con científicos de otros países del mundo, avanzados a ser posible, que permitieran llegar a conclusiones de cuándo verdaderamente emergió por primera vez. Así podríamos localizar el verdadero origen, dejarnos de teorías de los chinos están diseminando rumores que no, esto nos ha venido en el pescado congelado que nos viene de otros países. Siempre señalan a países en los que la investigación puede ser muy complicada, como la India o otros países, ¿no? En fin, que no se ha mostrado mucho interés por aclarar en este momento el verdadero origen. El grupo, el equipo de Naciones Unidas, de WHO, que fue allí, pues ya ha salido del país y ahora ya está liberando información muy interesante. Usted, que estará muy bien informada, leerá el New York Times y allí se puede ver, pues ya una vez fuera de China, el descontento de estos investigadores al respecto. Pero bueno, yo estoy seguro que al final habrá un entendimiento, que estos materiales biológicos los estudiará China en primer lugar y los compartirá con otros países. China, de hecho, en el 2019 muy pronto compartió la secuencia del virus y esto facilitó el avance de las investigaciones que estaban realizando en este sentido. Lleva usted, profesor, muchísimos años bregando con la ciencia en España y con los bajos presupuestos con los que siempre ustedes han contado para poder llevar a cabo estudios científicos que luego además son realmente increíbles, como es el caso de su vacuna. ¿Cree que ahora, después de esta pandemia, cuando terminemos con esto,
los gobiernos, sobre todo aquí donde estamos, los gobiernos europeos y la sociedad, nos vamos a mentalizar más de que la inversión en ciencia es fundamental? Bueno, yo la verdad es que en este momento, que hasta ahora hemos perdido el 35% de la financiación de la investigación en España, ahora ha habido un cambio notable, ha aumentado, esperemos que no sea temporal, la financiación. Estamos en contacto, la verdad, semanalmente con la presidenta y el vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Informamos semanalmente al ministro Pedro Duque. Nos llama periódicamente el presidente del gobierno. Tenemos una cita con él para informarle de la vacuna. Lo ha hecho ya varias veces. Los vemos muy mentalizados. Creemos firmemente que ahora sí que va a haber un aumento de la financiación del famoso 1,24 del Producto Interior Bruto a niveles próximos al 2%, que como en otros países europeos, y francamente esperamos que sí. Que estamos convencidos de que ellos lo están. Lo que hay que rogar es que haya un gobierno estable, que tenga la oportunidad de aplicar toda esta financiación que hay ahora para estimular toda la economía e invertir en los sitios adecuados, y que efectivamente este gobierno, desde luego nosotros por la mentalidad que hemos observado, por el interés que tienen, que salimos, como digo, a conversación semanal con ellos, con el presidente del gobierno, pues no tanto, pero yo diría que no ha pasado mes que no hayamos contactado de una manera u otra con él, pero claro, recibe la información del ministro Pedro Duque todos los días prácticamente, ¿no? Creo que van en serio, por lo menos a mí me han convencido de que sí, que esto va a cambiar, pero claro, con la política ya sabe usted que cuando un problema muy grave se desactiva y hay otro empujando muy fuerte, pues a veces, aunque haya muy buena voluntad, pues las cosas no se pueden llevar a cabo como uno querría. Es cortoplacista la política, toda la política. Dígame, porque hace unas horas acaba de anunciar la Unión Europea un plan europeo para la aprobación y el desarrollo de vacunas de una manera más rápido. ¿Le ha dado tiempo a enterarse un poco de este plan? Bueno, lo que haya salido hoy no, porque aunque llevo aquí desde muy pronto, esta mañana, pues estoy metido, no puedo levantar cabeza con todas las actividades que tenemos, todas urgentes, pero bueno, por la noche es cuando me pongo al día. Pero sí, en general ya tenía oídas de esto. Hay varios sistemas. Yo recuerdo haber propuesto hace muchos años en Bruselas, donde iba frecuentemente en las comisiones de evaluación de proyectos de estas áreas. Uno puede generar, si quiere crear vacunas muy rápidas, pues todo el sistema de lo que llamamos genética reversa es tener los genes el genoma de los virus clonados, preparados ya los vectores, y si aparece una nueva variante, pues uno no tiene que generar un vector nuevo, simplemente tiene que cambiar en el vector la proteína que es el mayor inductor de protección. Por ejemplo, en este caso, los vectores basados en adenovirus son vectores ya conocidos. Simplemente se le quita la proteína contra un virus y se le pone la del que ahora te preocupa. Eso es mucho más fácil cuando es para otro coronavirus, de manera que si ahora han generado una vacuna, como han hecho los de Moderna, para la cepa que circulaba el año pasado, cambiar el RNA mensajero, eso lo pueden hacer en el plazo de 2 meses, pueden tener la vacuna, digamos así, actualizada. Es decir, que tener sistema de lo que llamamos genética reversa, de ingeniería genética, para hacer, por ingeniería genética, la adaptación de una vacuna a otra especie nueva o parecida, pues se facilita muchísimo. Y lo que probablemente se hará haciendo, que está hecho parcialmente, es tener ya hechos los moldes, los coches para llevar estas proteínas, y simplemente cuando aparece una nueva estirpe, pues cambiar la proteína que induce la protección
por la otra variante que la induce mejor o incluso por la proteína de otro virus. Usted mencionaba el virus Nipah, pues los mismos vehículos que se han utilizado para una vacuna se pueden utilizar para otra. Pero ojo, si uno utiliza un adenovirus de mono como AstraZeneca para vacunar y se lo da al 70% de la población, esa población estará vacunada contra el vector, contra ese adenovirus de chimpancé. Si se hace otro, es mejor que esté basado en el adenovirus 5 humano, de otro serotipo. Y si se hace otra, que esté basado en el adenovirus 26, de otro serotipo, para que no, si vamos inmunizando a la población para hacer vacunas con todos estos vectores, pues al final las vacunas no prenden. Pero por eso ahora se está tratando de combinar la vacuna de AstraZeneca, que está hecha con el adenovirus de monos macacos, con la vacuna rusa, que está hecha con adenovirus humanos, el adenovirus 5 o el 26, etcétera, etcétera. O combinar la vacuna de AstraZeneca con la de Moderna o la de Pfizer. Esos son estrategias muy importantes y esto no ha hecho más que empezar. El baile de la estrategia para las vacunas, pues como siempre, como el desarrollo de coches, no paran de evolucionar. Los que se hacían el starter con una manivela, los de gasolina, los de otras gasolinas más adelantadas, los de aceite pesado, los híbridos, los eléctricos, los de hidrógeno, etcétera. Pues aquí va a pasar lo mismo. Hay que continuar investigando siempre y tener unas estructuras fuertes, no solo para la investigación básica, sino para luego el desarrollo y la aplicación. Dígame, vamos terminando ya, profesor, pero dígame, ¿cómo es este virus, el virus Nipah, con el que quizás nos tengamos que ver las caras dentro de muy poco? Bueno, este es un virus que, como muchos otros, nos vino de los murciélagos y apareció en China. En China, por el tipo, los regímenes que llevan allí de las explotaciones masivas y con frecuencia abiertas, no es como en España, por ejemplo, es un país muy adelantado en la cría de los cerditos. Aquí la industria del ganado porcino está súper adelantada, las fábricas son herméticas, hay sitios de producción de cerditos que tienen varios miles de cerditos y allí entra una persona solamente que se tiene que duchar y proteger para no contaminar a los cerditos, ¿no? Allí los tienen, son explotaciones abiertas que les puede volar un ave y soltar excrementos que llevan virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos sistemas de explotación se tienen que perfeccionar para que, como ocurre en España, que ya digo que es una potencia mundial en la producción de ganado porcino de forma muy controlada, pues tengamos todos los servicios de alerta, de producción, tanto para enfermedades animales como humanas, pues muy establecidas, para que podamos reaccionar muy aprisa. Pero sí, el virus Nipah o cualquier otro puede reaparecer, apareció en China, mató rápidamente a unas pocas personas, y lo cual llevó a tener que sacrificar en China fundamentalmente millones y millones de cerdos, con las consiguientes pérdidas económicas y los problemas para la alimentación de la población china, que como todos sabemos es muy elevada. Usted ha nombrado la investigación básica, que en España además hacemos mucha investigación básica. Me gustaría terminar esta entrevista agradeciendo a todos los científicos que la llevan a cabo, sin la cual la verdad es que investigadores como usted, por ejemplo, no podrían desarrollar grandes productos, ¿no? Sí, es muy importante. Lo más importante es la investigación básica, en eso estamos de acuerdo, pero yo creo que siempre es posible, incluso al investigador más básico del mundo, que hace muchísima falta y que hay que promoverlo, que dedique un 10% de su tiempo a ver cómo se puede hacer un traslado a la industria, al beneficio de la humanidad de sus investigaciones, pues también hay que favorecerlo, porque realmente
estas mentes privilegiadas que hacen grandes descubrimientos básicos, que son los que realmente mueven el avance de la ciencia, pero también que favorezcan a la sociedad tratando de pensar un poco qué aplicación positiva podría tener, porque todo lo que se descubre tiene aplicación. La energía atómica tiene cosas muy malas, pero tiene muchísimas cosas buenísimas para curar enfermedades, y hay que ver el lado bueno y el lado negativo de las cosas y promocionar la investigación translacional, que también es muy importante, pero como digo, en una proporción, la investigación básica, darle un porcentaje elevadísimo, sin descuidar la otra parte, que también es muy interesante y que la necesitamos en los países para poder sacar rendimiento al trabajo que hace todo el mundo, en los centros de investigación, las universidades y también en las empresas, que las hay que investigar. Estamos muy cansados todos. Esta pandemia nos ha cambiado la vida. La gente está nerviosa, está perdiendo ya los nervios. Pero ¿qué les diría a usted? ¿Qué nos diría a todos para que aguantemos un poco más? Y sobre todo, ¿qué nos diría de la necesidad de mantenernos sanos? Bueno, en este momento es muy torpe que alguna persona, faltándole unos pocos meses, dependiendo de su estatus, ¿verdad?, de edad y de estado sanitario, para que la vacunen, ponerse en riesgo, pues la verdad es que no sería lo más inteligente que pueda hacer. De hecho, yo cada día no soy muy miedoso en este sentido, pero cada día me cuido más porque digo, hombre, antes no sabíamos cuándo nos podían proteger, pero ahora que dentro de 1, 2, 3, 4 meses nos van a poder vacunar, pues vamos a portarnos adecuadamente. La verdad es que es inexplicable cómo se comporta afortunadamente una minoría de la población, qué cosas vemos a veces en la televisión, no las fiestas estas, los botellones, las manifestaciones y a veces también el comportamiento de algunos políticos que abren antes de tiempo. Ahora estamos viendo que España, que ha llegado a unos límites de infección impresentablemente altos, que ahora que otra vez con un gran esfuerzo de la mayor parte de la población y de las autoridades lo están controlando, están bajando sistemáticamente los números de infectados. Hay algunos políticos, no vamos a entrar en nombres, que se empeñan en abrir a una velocidad que no corresponde, porque ni que tuvieran el número de infectados por día ya en una zona de 25, 50 por 100.000 habitantes. Sin tenerlos, ya están abriendo la mano de una forma excesiva. Afortunadamente, no en todas las autonomías ocurre esto. Es decir, que tenemos que pedir responsabilidad a todo. La gente de la calle, la que se está portando bien, que tenga un poquito de paciencia y que siga un poco más porque estamos bajando los niveles, que tengan en cuenta que las vacunas ya están entrando, que cada día van a haber más vacunas, y a los políticos que por favor que miren por la sanidad, la salud de la gente. Si no resolvemos el problema sanitario, no vamos a resolver el problema económico, sino todo lo contrario, va a empeorar. Esto está demostrado por la pandemia de la gripe de 1918 en Estados Unidos. Todos los estados que actuaron con más fuerza, más determinación, no solo salvaron a más gente, sino que tuvieron menos pérdidas económicas y se recuperaron a mayor velocidad. Sabias palabras. Profesor Luis Juanes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos todo también, y dense ustedes prisa en sacar esta vacuna que todo el mundo está diciendo que será de las mejores del mundo y que todos queremos tener puesta. Muchísimas gracias. Que estén en lo cierto. Muchas gracias a ustedes. Espero que me manden el vídeo cuando... Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, profesor. A ustedes, hasta luego.